más bien sería la libertad, sería el saber de qué va el mundo y a partir de ahí, ¿no? Tomar partido por lo que quieras, ¿no? Por lo que más te convenga. En países sobre todo de Sudamérica o de África se utilizan muchísimo de forma habitual, pero no como inversión, sino realmente como lo que son, que es una forma de cambio, el famoso trueque, no dejan de ser un trueque. A veces es como hablar un poco con un muro con algunos, ¿vale? Porque es como los medios, muchos medios ya se han ocupado de esto, ¿no? Como que las criptos son una estafa, eso es malo, es un sacrilegio y el que te viene con cripto es un delincuente y cosas así, ¿vale? Y entonces ahí tenemos un problema cuando creen esto porque no es así, que los hay, obviamente, como en todas partes, ¿vale? Pero tenemos que dejar de demonizar esto. De hecho, ahora que ha entrado Mica, BBVA ya ofrece criptos y veremos más entidades financieras que eran las mismas que hace nada decían que no interesaba porque no tenían los permisos y licencias para venderlos, ¿vale? Pero si ese exchange, casa de cambio cripto, no te pide cierta información, también tienes que saber que no te va a garantizar cierta seguridad. Claro. ¿No? Vale. Si a ti no te piden los datos, no se los va a pedir a nadie. Con lo cual tampoco te va a respaldar a lo mejor cierta inversión. Entonces, si luego quiebra, tampoco te puedes quejar 100%. ¿no? Claro, entonces este punto es importante para las personas que se quieren iniciar, ¿no? De alguna manera, saber por dónde tienen que ir, ¿no? Para que no se les escape por si acaso están con un estafador y necesitan tener como una especie de seguro, ¿no? Importante, por ejemplo, las mujeres hay en muchos países que no pueden tener, por su religión, por su política, no pueden abrir cuentas bancarias ni pueden hacer nada, ¿no? Pues imagínate que ellas pueden tener su propia libertad porque trabajan con la blockchain y tienen ahí su dinero y tienen sus finanzas y lo tienen todo, sin necesidad de que tenga que ser un hombre el que se la abra o que le tengan que dar permisos, ¿no? Bienvenidos a The World is Mine. En el episodio de hoy nos acompaña una invitada de lujo, Sandra Adrián. Sandra es asesora fiscal y legal especializada en tecnología blockchain y criptoactivos y socia directora de Modo Cripto. Tras más de 16 años dedicada a la asesoría fiscal y contable tradicional, decidió dar un giro a su carrera y especializarse en el mundo de los criptoactivos y la blockchain, impulsada por su curiosidad y la convicción de que la tecnología puede ser una herramienta real para democratizar las oportunidades y devolver a las personas el control sobre sus datos y su dinero. Además de su experiencia en fiscalidad inmobiliaria y el derecho mercantil, Sandra se ha volcado en la formación y la divulgación para desmitificar el ecosistema cripto y ayudar a las personas a entender que invertir en cripto es legal y legítimo, siempre que se haga bien y con seguridad jurídica. Además, es co-creadora del podcast El Oráculo de Modo Cripto, donde acerca la Web3 al público general. Hoy, su misión aquí es tender puentes entre la innovación tecnológica y la regulación, tranquilizando a quienes se sienten inseguros en este nuevo mundo y defendiendo la privacidad como un derecho y no como un delito. Así que nada, nos espera una conversación muy inspiradora con Sandra y vamos a ello. ¿Qué tal, Sandra? Buenas, Cuéntanos. ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nada, en primer lugar, como siempre, gracias por darme la oportunidad de estar aquí y felicidades también por tu proyecto porque me parece súper interesante y muy necesario en los días que vivimos hoy en día. Así que nada, muchísimas Muchísimas gracias. felicidades. Creo que podemos hacer un buen tándem hoy entre psicología y criptos, ¿no? Que lo estábamos hablando antes, que yo también estaba ahí un poco metidito, pero despierta muchas inseguridades, sobre todo el tema legal en España y todo lo que se Sí, habla. Pero bueno, aquí estás tú para ayudarnos, ¿no? Yo creo que además sí, quería... tengo una amiga que me decía, bueno, Noemí, con quien hacemos el podcast, que me decía, haremos camisetas de con Sandra Díaz sin miedo a Hacienda por el tema cripto. Tal cual, porque yo, vamos, el día que la saque ya contactaremos porque digo, a ver esto cómo va a venir. Pero bueno, y entonces nada, yo lo primero que te quería preguntar, sobre todo para que la gente empiece un poquito también a conocerte, ¿no? Es cómo te adentraste un poco en el mundo blockchain y qué te movilizó al final a especializarte en criptofiscalidad. Pues mira, en verdad yo conocí blockchain como la tecnología, ¿vale? Es decir, siempre que me preguntan cómo entraste en este mundo, yo no fue por las criptomonedas, sino que fue por la tecnología blockchain, porque me pareció, bueno, pues que nos abre un nuevo paradigma y que nos democratiza las oportunidades a todo aquel que quiera un poco avanzar en la vida, ¿no? Y que quiera pues conocer cosas nuevas, rompe los esquemas mentales, hace que salgas de tu zona de confort y aparte pues tiene unas características que considero que son muy éticas, ¿no? Aunque sea a nivel tecnológico y que realmente pueden dar el salto de calidad para cualquier persona o empresa que quiera realmente pues apostar por ello, ¿no? Aunque a veces Sí, nos lo ponen difícil desde la normativa y la regulación. ¿Por qué fiscalidad cripto? Pues porque si sí. bien es cierto que blockchain es una tecnología nueva,
Es decir, al final aquí cualquiera puede entrar por la parte, digamos, que quisiera. No existe aquello de experiencia de 10 años. No, porque todo eso es relativamente mm, pues de los últimos años. Sí que es mm, cierto que mi background al final se centra en la fiscalidad, ¿no? Entonces, siempre que cambias un poco tu rumbo, por lo menos, ¿no? Pues tirar por aquello que conoces bien, ¿no? Que al final, pues todo lo que es estrategia de negocio, poder asesorar sobre la fiscalidad, poder dar esa tranquilidad de hacer las cosas bien, ¿no? O calibrar riesgos y tomar decisiones y contribuir un poquito de esa forma también a todos aquellos inversores, ¿no? En cripto, mm, con mi conocimiento del tradicional, ¿no? mm. Buscando un poquito en este mundo. Sí, ¿no? Creo que está bien porque además el conocimiento de lo tradicional es precisamente, ¿no? La gente que está en lo tradicional, que quiera dar el salto, ¿no? Realmente, pues parece bastante interesante tener a alguien que también haya hecho esa transición, ¿no? Sí, yo Y que... siempre digo que aquí hay un montón de puestos abiertos, es decir, gente de marketing, de, no sé, desarrolladores, personas que a lo mejor se dedican a la atención al cliente, los community managers, o sea, todos estos puestos de trabajo que nosotros tenemos Mm, como súper normalizados en el tradicional, si tú quieres dar el salto a este ecosistema, son totalmente diferentes. Son mm, perfiles diferentes, aptitudes diferentes que no tienen nada que ver. Por lo que te decía, porque la tecnología al final te rompe un poco el paradigma como típico o habitual, ¿no? La gente que está dentro del ecosistema no es mm. tan A, B o C, ¿no? Yo siempre digo que son un poco mentes inquietas, porque tiene cierto grado de dificultad, ¿no? No. O sea, el enterarte de todo esto te refieres, la dificultad de meterte en este mundillo y acabar integrándolo bien. De que no es tan fácil. O sea, al final es Mm, una tecnología que tú tienes que entender cómo funciona, sobre todo si quieres asesorar desde dentro. Y yo me mm, acuerdo de cuando yo estudié el posgrado, al principio llegaba allí y yo decía, esta gente, o sea, esta gente que, o sea, se piensan que están en el espacio o qué se están pensando, ¿no? Esto de la criptografía, subes aquí, no sé qué. Bueno, una barbaridad. ¿Qué pasa? Que a mí me fue muy bien entenderla técnicamente, que mm, es lo menos habitual, ¿no? Que a lo mejor hayan fiscalistas que lo entiendan desde la parte técnica, mm, porque así cuando interpreto todo lo que son las operaciones que puede llevar cualquiera, claro, las mm, interpreto desde la base tecnológica y eso lo que me permite es, yo siempre digo acá un poco de traductora, ¿no? Es decir, traduzco las normas, ¿no? De abogados, tema jurídico, Hacienda, ¿no? Quien haya en este lado, con mm. la persona o inversora en cripto o más tech o lo que sea, porque muchas veces, bueno, tú lo sabrás, normalmente la parte derecha del cerebro y la de la izquierda, ¿no? Suelen ser un poco diferentes y suelen tener Sí. actitudes diferentes y Mm, cuesta unirlas, ¿no? Tienes que ser ahí un mm. poco, pues no sé si divergente o cómo llamarle. Pero vamos, que mi intención es esa unión, ¿vale? De la parte Claro, más tecnológica con la parte sí. más legal. Sí, al final es organizarte, ¿no? Porque es verdad que nosotros cuando nos ponemos manos a la obra y lo intentamos, si no tenemos a alguien como vosotros, por ejemplo, nos podemos desorganizar fácilmente, que es un poco lo que dices, ¿no? Al final el cerebro se desorganiza en general y Sí, entonces necesitamos a alguien, en este caso, ¿no? Que nos organice si nosotros aún no nos tranquilice. hemos... Y te acaba tranquilizando al final organizarte tal cual. Sí, sí, sí. Y esto, en realidad, todo el tema de la regulación y la seguridad jurídica, es importante, como es una regulación que sea, o sea, tiene que ser como clara, obviamente, ¿no? Para que luego no te digan nada, pero ¿cómo funciona todo este tema de la regulación y la seguridad A ver, jurídica en el mundo de los criptoactivos? A ver, hay mucha inseguridad jurídica a nivel Mm, de tú como usuario tomar decisiones de quiero hacer A, B o C y no hay una mm, norma específica, ¿sí? mm, Pero sí que ahora con nuevas regulaciones como MiCA, como la Travel Rule, como otras como DORA, etcétera, que va un poco todo de la mano, lo que han creado es una seguridad jurídica para el inversor mm, respecto a tener como detrás de aquellos exchanges que son como las casas de cambio de cripto, sí, ¿no? O aquellos custodios que son los que te pueden guardar tus criptomonedas, mm, tengan una regulación que dé garantías. O sea, vale, al final vivimos en una sociedad que estamos acostumbrados a culpar al de al lado y al del tercero. Entonces, mm, si yo he perdido dinero es porque el banco ha quebrado, es porque el banco ha hecho una transferencia mal hecha, ¿no? Por decirlo vulgarmente, ¿no? sí, Pues lo que te permite blockchain y las criptomonedas es que tengas libertad financiera. Pero claro, esa mm, libertad financiera, al no tener educación financiera, también es peligrosa. Y el mm, Estado, papá Estado, ¿para qué está?
para precisamente a todos los usuarios intentar protegerlos. Entonces, su forma de proteger es regular, que ahí a veces rozamos con ¿me estás regulando y protegiendo o estás queriendo saber muchos datos míos? ¿no? O sea, Sí, ¿dónde sí. está el peso de la balanza? Hay mucha gente que quiere ser libre y yo no quiero cuentas a nadie, ya, pero ¿tú vas a asumir la responsabilidad de tener tus ahorros bajo tu control? No todo el mundo es capaz. ¿Por Ya. qué? Porque si lo tienes en un tercero, muchas veces tienes más fiabilidad, ¿no? Porque también nos han enseñado a esto. Entonces ahí hay que buscar un poco también esa seguridad jurídica y inseguridad a la hora de aplicar normas más referentes a la fiscalidad. Claro, lo En que el dices principio. es, en realidad, buscar esa parte de libertad, ¿no? Parece que Papá está en este caso, parece que sea como vas a ser libre a cambio de que me des todos tus datos, ¿no? Que es un poco contradictorio, ¿no? Pero bueno, sería el acto, la Pero libertad ¿y estaría. quién no da todos los datos hoy en día? Que luego esa es otra, ¿eh? Claro, claro. Es más también, ¿no? Cómo se utiliza a veces, ¿no? La palabra incluso, ¿no? Realmente, o el precio que tenemos que pagar, ¿no? Que más bien sería la libertad, sería el saber de qué va el mundo y a partir de Claro. ahí, ¿no? Tomar partida por lo que quieras, ¿no? Por lo que más te convenga en este caso. Pero también Sí. hablabas de que la regulación, entonces, como que no, o sea, no, las leyes, digamos, con respecto a esto, no están tan claras, pero que sí que hay como O sea, lo que empresas. hay una regulación muy clara de protección al usuario inversor, Ujú, ¿vale? Que esta es la que tenemos ahora, aunque también existe la descentralización, pero ujú, hay una inseguridad jurídica de aquellos que quieren invertir y quieren saber cómo me tributa todo. ujú. Vale. Inseguridad pongo comillas, porque los 4 o 5 fiscalistas, porque no somos muchos más, que entendemos bien del tema a nivel nacional, a nivel de España, tenemos muy claro cómo aplica. Mm. Pero el problema es que hay mucho desconocimiento a nivel de, pues de gestores o de consultores o de asesores del Mm, tradicional, que yo lo entiendo perfectamente, porque yo para poder hacer esto, yo he dejado el tradicional, o sea, me he pasado directa al lado oscuro, que siempre ya, digo, ¿vale? Ya no hago tradicional, solo hago esta parte cripto y blockchain, porque como es totalmente nuevo, lo que haces es tener que ir haciendo, me sale una operativa nueva, vale, esto como yo lo entiendo tecnológicamente, por analogía y abstracción, es decir, si mm, yo lo asimilo a la parte tradicional, ¿qué sería el símil? Entonces, mm, ahí es donde tú le aplicas luego la normativa, pero no mm, hay una clara y específica que sea como más fácil. Al mm, contrario, nos van guiando la Dirección General de Tributos, que no deja de ser como un órgano dependiente de lo que es la agencia tributaria, que no tiene realmente potestad para legislar, mm, pero que son los únicos que nos van diciendo, pues esto hace el FIFO, pues esto valóralo de esta forma, ¿vale? Pero no quiere ya. decir que tengan la razón y que vaya a misa. De hecho, ellos mismos ahora se han contradecido en algunas, lo que Claro, todavía eso te iba a decir. ocasiona Mm, más inseguridad al inversor, pero no claro, frente a la inversión de que me estafen las cripto, sino mm, frente a cómo yo tengo que tributar por lo que estoy invirtiendo o claro. lo que estoy haciendo. Claro, ya no sería el peligro entonces para los inversores que invirtamos en tema cripto y demás en esas plataformas y tal, sino más bien cuando quieres sacar el dinero y meterlo en tu cuenta, digamos, de nuevo, ¿no? Cómo declararlo, que es donde el propio Estado a veces dice una cosa y luego se contradice, ¿no? Y Sí, que de alguna, claro, de alguna manera también entonces tener, o sea, poder teneros, claro, hay muy pocos especialistas como tú, ¿no? Entonces, claro, esto es uno de los miedos que podemos tener todos los demás, ¿no? Por ejemplo, yo que soy autónomo, tengo asesor, ¿no? También, pero en qué medida, eso ni siquiera lo hablo nunca con bueno, él, ¿no? probablemente a lo mejor no tenga mucha idea o un conocimiento limitado, pero Mm, limitado a la fiscalidad. Es decir, a mí la consulta me dice A, yo aplico A, pero no a mm, la tecnología. ¿Eso qué quiere decir? Nosotros colaboramos con muchas asesorías que son del tradicional. mm, ¿Vale? Lo que hacemos es toda la parte de cripto, los informes de aquello que decíamos ordenar, pues mm, ordenamos todas las operativas que hacen los usuarios, las organizamos, las analizamos, las pasamos por los softwares que toque, incluso hacemos trazabilidad también on-chain dentro de lo que es la blockchain, y mm, eso, una vez ya mascadito y hecho, se lo damos al tradicional y le decimos, esto es A, esto es B y esto es C. mm. Y entonces Vale. le facilitamos. Al final, Dani, por ejemplo, cuando tú vas a hacer la renta, ¿verdad que te da el banco o tu entidad financiera un certificado diciéndote cuánto has ganado, has dejado de ganar o Mm, si tenías intereses? Pues sí. digamos que este papel que te tendría que hacer alguien centralizado,
Como mm, aquí no hay un ente que regule absolutamente todo, mm, nosotros nos ponemos ahí en medio, somos los intermediarios, que queremos va, quitarnos de intermediarios, pero lo somos en este caso, ujú, para dar toda la información de forma ordenada. ujú. Vale, vale. Claro, porque hablando de formación también en criptofiscalidad, ¿no? Con la experiencia que has tenido formando a economistas y gestores en todos estos temas, no sé qué desafíos y oportunidades has encontrado al introducir estos temas a profesionales que están acostumbrados al sistema financiero tradicional. A ver, les cuesta mucho entender, porque además aquí hay un problema y es que a veces es como hablar un poco con un muro con algunos, ¿vale? Mm, Porque es como los medios, muchos medios ya se han ocupado de esto, ¿no? Como que las criptos son una estafa, eso es malo, mm, y es un sacrilegio, y el que te viene con cripto es un delincuente y cosas así, sí. ¿vale? Mm, Y entonces ahí tenemos un problema cuando creen esto, porque no es así, que los hay, obviamente, como en todas partes, ¿vale? mm, Pero tenemos que dejar de demonizar esto. De hecho, ahora que ha mm, entrado Mica, BBVA ya ofrece criptos y veremos más entidades financieras, que eran las mismas que hace nada decían que no interesaba porque no tenían los permisos y licencias para venderlas, ¿vale? Ahora ya en la sociedad ya es bien y ya es bonito. Como Hacienda ya está empezando también a pasar la gente a pasar por caja, pues también las cripto nos gustan, ¿no? Es decir, al sí. final aquí cuando empezamos a regular y podemos empezar a comer el pastel, a todo el mundo ya le empieza un poco a gustar. ¿Y eso qué hace? Pues que la masa, ¿no? Aquí al final nos movemos todos por masas y donde nos sentimos cómodos, Mm, ¿no? Pues empieza a entrar a probar, a investigar, a ver qué pasa, ¿no? Y todas estas cosas. Entonces, claro, yo creo que ahí es un poco lo que el estás reto, diciendo ahí, ¿no? A fin de cuentas es como cuando ellos aún no tienen claro regulado lo suyo propio, ¿no? Lo demonizan, ¿no? Con los medios, a través de los medios de comunicación, y cuando ellos ya están en el meollo, ya entonces todo es bonito. Entonces han intentado como paralizar todo para ellos entrar en un buen momento también, que no se les vaya tanto de las manos. bueno, y que tú ibas a los eventos cripto y llevan muchos años estando en los eventos. O sea, Mm, públicamente no salen, pero sí, de hecho, fíjate, la primera entidad en conseguir la licencia que ha salido por primera vez en 2025, en lugar de ser cualquier exchange, es decir, la casa de cambio, que mm, tenemos bastantes, ha sido una entidad bancaria. mm. No sabía yo eso. Claro, sí, sí. Casualidad, ¿no? Para eso están los medios de Y, comunicación, para y frenarlo todo fíjate, hasta que frene. te digo otra, desde que Hacienda ha puesto, bueno, puso en 2021 por primera vez la casilla de moneda virtual, los tipos de la base del ahorro se han ido incrementando. O sea, Mm, yo toda mi vida tradicional, más de 14 años haciendo rentas, iban del 19 al 23. Desde que estoy en cripto, cada año me lo cambian y ya por primera vez en 2025 van a ir del 19 al 28. ya, Ojo, no ya. sé si es casualidad, pero Mm. han ido incrementando a la vez que han ido poniendo las diferentes cositas de las monedas virtuales. Mm. Obviamente lo planeado lo tienen, como cómo manejar todo, ¿no? Pero bueno, para eso estamos nosotros aquí divulgando, ¿no? Para que la gente intente mirar un poquito más allá, porque al final si te riges por estos grandes nombres, ¿no? También de bancos, estos grandes nombres de medios de comunicación, que en el fondo lo que tú estás diciendo y lo que también analizamos luego desde fuera también a nivel psicológico es cómo manejar todos esos temas de comunicación sirve para retrasar cosas hasta que ellos se hagan también un El hueco caldo de ahí, cultivo que decimos, ¿no? Lo van tal cual. preparando hasta que lo tienen. Aquí la única Claro. forma de luchar es el conocimiento, el Mm, querer aprender, formarte y entonces ahí tú poder decidir qué quieres hacer. Y porque al final no todo en blockchain pasa por invertir. Hay muchísimos proyectos que no tienen absolutamente nada que ver con la inversión en criptomonedas, ni mucho mm, menos. Y sí. son pues fantásticos y algunos de ellos son además súper cumplimiento de los ODS, ¿no? De todo el tema Mm, de mm, evitar, por ejemplo, una ONG, por decirte mm, algo, o un tema de donaciones. Tú podrías decir que si lo haces en criptomonedas, que sea demonizado, vale, tú hazlo en cripto, que podrán trazar absolutamente todo el mundo de forma pública, si utilizan una mm, blockchain pública, cuál es el mm, destino y cuál es el origen de esos fondos. A lo sí. mejor no interesa, que es otra Eso te cosa, iba a ¿no? decir. Y aquí entramos ya en los intereses, ¿no? Que volvíamos a lo mismo. Se demoniza hasta que ya a lo mejor se pueda cubrir eso bien, entonces ya se puede vender, se interesa, ¿no? Se muestra que sí, que eso está muy bien. Sí, sí, obviamente a día de hoy no interesa. Demasiada No. corrupción hay por ahí.
Y bueno, y también respecto a temas legales, ¿no? Y nuevos retos, a nivel legal, en torno a la tecnología blockchain y las criptomonedas, ¿cuáles son los principales retos en el marco legal vigente? Bueno, a ver, tenemos muchos retos y el principal de todos es regular lo descentralizado. Es decir, Mm, lo bueno y lo malo, según, ¿no? mm, Según quien lo esté visualizando, de las criptomonedas, los criptoactivos, etcétera, es que tu mercado es el mundo, es un mm, mercado global, para lo claro, bueno y lo malo. ¿Por qué? Porque puedes estar operando y tener controlado todo España y puedes mm, tener la oportunidad de operar con alguien de Estados Unidos, pero también con alguien de las Seychelles o con alguien de UK o de cualquier sitio. claro, Tampoco tienes por qué saber quién hay detrás, ¿no? Lo que hablamos, mm, ¿no? Lo bueno y lo malo. Claro, todo eso muchas veces se sale de la regulación mm, de lo que serían las autoridades, pues, europeas o españolas. ¿Qué ocurre? mm, Que a ti tampoco te pueden privar de decir, mm, pues ya no puedes utilizar este exchange porque no está en Europa o porque no cumple los requisitos. Entonces, al mm, final aquí es un tema ético, de decir, vale, yo este exchange realmente lo estoy utilizando de forma ética o porque quiero ocultar algo, ¿no? mm, Es decir, tú ya, puedes usar ese exchange, pero si ese exchange, casa de cambio cripto, no te mm, pide cierta información, también tienes que saber que no te va a garantizar cierta seguridad, mm, claro, ¿no? vale, vale. Porque si a ti Sí, no sí, te sí, pide los datos, no se los va a pedir a nadie. Con lo cual claro, tampoco te va a respaldar a lo mejor cierta inversión. Entonces, si luego quiebra, tampoco te mm, puedes quejar mm, 100%, ¿no? Es decir, al final, mm, entonces la regulación, como estamos a nivel global, digamos que mm, no se puede llegar lejos. Y como es algo descentralizado, que muchos de los protocolos son en la blockchain, es decir, son en Internet, los lanzamos mm, ahí open source a quien lo quiera utilizar, tú estás mm, creyendo en una tecnología, no en personas muchas veces, ¿no? Entonces, sí, eso es un cambio de paradigma que mm, también es muy difícil de regular, porque no hay una mm, persona detrás a por quién ir. claro. Ya, entonces, ¿y qué hay a por quién vas? Nada, de momento, mira, por ejemplo, un caso súper claro son las DAO. Las Mm, DAO son como comunidades descentralizadas, ¿vale? mm, Que es, pues imagínate que, pues no sé, que alguien de la China, de Estados Unidos, de África y tú y yo, ¿vale? ujú, Sin conocernos, sin, solo sabiendo un número de billetera, de mail, mm, de lo que sea, nos ponemos en contacto y empezamos a crear pues un programa para todo el mundo para las fake news, para evitar las mm, fake news. mm, Y entonces creamos una DAO, que es una organización descentralizada, pero que no puede mm, tener personalidad jurídica. ¿Por qué? Porque ¿quién la tiene? ¿Tú? ya, ¿La tiene el de UK? O sea, no existe, pero en cambio mm, funcionamos conjuntamente y todos lo subimos a la red. Por eso te digo que mm, es un poco difícil de entender y cambio de paradigma mm, mental y te pone ahí tus mm, derribar un poco barreras de creencias que a lo mm, mejor tienes de antes, ¿no? Y abrir la mente. mm. Pero claro, ahí no sabes quién hay detrás. Claro, pero para nosotros, pero incluso para investigar a quién señalar, ¿no? También en los propios países esto. Bueno, pero para eso tenemos todo lo que son softwares de trazabilidad on-chain, porque Mm, no es que sea anónimo, sino que todo es seudónimo. ¿Qué quiere decir? mm, Anónimo sería que yo hago algo y nunca nadie me va a poder encontrar, ¿vale? mm, Seudónimo, ¿qué quiere decir? Que yo velo por mi privacidad, la gente no mm, sabe que Sandra tiene esta billetera, pero a lo mm, mejor a ti te he pagado desde mi billetera y tú mm, sabes quién soy yo. mm, Entonces es sí, seudónimo, no deja sí, de ser anónima. Entonces hay sí, unos softwares porque la blockchain es pública. ¿Pública qué quiere decir? Que tú ahora mismo si quisieras entras en internet, yo te mm, doy mi dirección y tú mm, podrías ver absolutamente todo lo que he hecho. Con lo mm, cual, con los fondos hay programas que tú introduces, que son programas de trazabilidad que se le llaman, tú introduces esa billetera y te mm, sale absolutamente por todos los exchanges que ha pasado, por todos los protocolos, por todas mm, partes. Y ya. ahí es donde hacen estas investigaciones cuando son necesarias y Vale, claro, marcan eso lo. esa billetera para el momento Mm, que quieran pasar, por ejemplo, mm, cuando es blanqueo de dinero, ¿no? Cuando han mm, robado o lo que sea, la marcan y cuando quieran sacar ese dinero al mundo real o a gastarlo en algo, suena la mm, alarma. claro, claro, sí, entonces eso es lo que le sirve a los países, digamos, a los gobiernos para llegar a controlar, ¿no? Al usuario estamos un poco más vendidos entonces, prefiero, o no, porque si yo estoy haciendo, has dicho, por ejemplo, Es no, que eso para no lo todos. entendía yo, es para todos. Claro, claro, o sea, esto es público para todos. Pero me refiero, yo, por ejemplo, puedo, si, imagínate tú y yo tenemos algo, ¿no?
pero tú eres de China, ¿no? Y yo no sabemos pues por seudónimos, ¿no? Y lo del código y todo esto. Si yo te quisiera denunciar, claro, a No través de la podrías. traza, no podría, eso me refiero. Vale. Pero si hacemos una trazabilidad que lleguemos, por ejemplo, a un exchange, casa de Ujú, cambio cripto, donde tú pasas un KIC, es decir, donde tú has dado tu DNI para poderte abrir una cuenta porque está regulado, es decir, ujú, pasamos por el mundo centralizado, que muchas veces la pasarela de entrada y salida de forma más fácil a este mundo, ujú, ahí ya ujú. tendrás donde fichar a esta persona. Vale. Por eso te decía que a veces se marcan esas billeteras Mm, hasta que ocurre eso. ujú, Entonces son como claro. puntos de conexión que tú puedes encontrar con la persona que estás buscando, ya Mm. sea un estafador, presunto estafador o no, o cualquier otra cosa. O sea, entonces este punto es importante para las personas que se quieren iniciar, ¿no? De alguna manera, saber por dónde tienen que ir, ¿no? Para que no se les escape por si acaso están con un estafador y necesitan tener como una especie Eso de es súper seguro, ¿no? importante porque nosotros atendemos muchas estafas, ¿vale? Mm, Les atendemos porque hacemos periciales. Periciales, ¿qué quiere decir? Que hacemos toda esta trazabilidad. Pero hay que decir que muchas veces la estafa la llaman cripto, pero la mm, realidad es que lo único que hacen es que la persona manda sus euros del banco a un exchange y manda las cripto mm. a una billetera de un estafador. Quiero decir Ya. que la cripto en sí es la herramienta que utilizan, pero no Claro. es que sean estafa. ¿Por qué? Porque vienen y te dicen, si inviertes 500, te voy a dar 500.000 en un mes. Y la gente Mm, pica, claro. Sí, no. ¿no? Entonces Estafa al de hacer final hay, estafador. Sí. no, hay algunos que tela, ¿eh? Claro, claro, claro. Sí, sí, no, la criptomoneda es verdad, ¿no? Que se utiliza, esto lo hablaba en otro momento, ¿no? Es decir, el significante que se le da a una palabra, o sea, se le da a la palabra cripto una connotación de estafa y entonces tú cuando dices cripto ya asocias estafa, cuando en realidad es una persona que hay detrás la que está, lo podía hacer con De euros hecho, también. cripto viene de criptografía, o sea, Mm, realmente es súper seguro. Lo mm, que pasa es que tienes que saber utilizarlo y tú no puedes caer pues, en cualquier bueno, trama, ¿no? Todo el mundo claro, pues lo utiliza de gancho como quien utilizaba los sellos, la mm, estampita, claro, exacto, exacto, sí, sí, tal ¿no? cual. Que tiene más que ver con que nosotros integremos en nuestro pensamiento, el proceso de pensamiento, todo esto para precisamente no caer en una estafa como Loquísimo. claro, como caeríamos en otros temas, como comprando un coche, por ejemplo. Sí, y luego algo muy importante, porque además normalmente el modus operandi y las víctimas suele ser muy similar también al tradicional a veces. Y Mm, es que nos llaman de un teléfono y se hacen pasar por alguien y no comprobamos o devolviendo la llamada o viendo referencias de esa persona, pero no porque me las está dando él, sino porque yo las busco, ¿no? mm, Entonces, además aquí también la CNMV, que es la Comisión Nacional del sí, Mercado de Valores, da muchas alertas de chiringuitos financieros de que no están regulados. Entonces, es ujú, solo querer también implicarse un poco y tenemos al final parte de responsabilidad, ¿no? De decir, yo voy a invertir, bueno, pues vale, ¿quién es esta persona? ¿Cuál es esta entidad? mm, Voy a comprobar que los mails sean correctos. Las propias plataformas ya te dicen, si alguien te manda un mail de esta tipología, no somos nosotros. sí, sí, Y eso mucha pasa mucho. suplantación de identidad también, de Mm, famosos, etcétera. mm. Que creo que hay un poco, hablando a nivel psicológico, ¿no? Muchísimas personas, sobre todo jóvenes también, ¿no? Que a veces tienen íntegra en la cabeza que lo que quieren es pasar de 0 a 100, ¿no? Muy rápido. Exacto, ¿no? Y entonces como lo que sería el esfuerzo de cultivarte algo y trabajártelo para tener unos beneficios, teniendo las cosas lo más en modo adulto, digamos, ¿no? Lo más concretas posibles, encuadradas posibles, pues encuentran en esto una parte, una cosa que La es como desde este, dopamina por las claro, nubes en desde la cero coma. impulsividad, exacto. Entonces actúas desde la impulsividad, se fían, ¿por qué? Porque es que, claro, lo que tiene el imaginario, que es verdad, ¿no? Que siempre se ha trasladado precisamente pues, por Bitcoin de alguna manera, ¿no? Desde sus inicios, que es que pasas de meter 1 euro y te puedes hacer multimillonario. Y entonces, Y a claro, los verlos los jóvenes, hay, ¿eh? Pero claro. mm, Y aquí, claro, aquí hay dos cosas. Una, también hay que ir con cuidado porque mucha gente que entra en el mundo cripto y a veces se lucra y empieza muy bien, acaba rozando la ludopatía. mm, O sea, claro, como máquina tragaperras, ¿no? Entonces ahí, mm, ojo. Y claro, luego en el claro, mundo de las estafas, otra víctima muy habitual, que además luego a ellos les da como, sienten apuro y mucha vergüenza porque a pesar de ser víctimas no quieren como socialmente decirlo porque realmente se sienten mal, ¿no? Por haber mm, caído, porque lo ven de forma objetiva y dicen, avergonzados, pero ¿cómo me mm, ha podido pasar a mí esto? Y ni siquiera decírselo a su pareja y seguir metiendo dinero. Lo que mm, hacen es aprovecharse porque
no dejan de ser crímenes organizados, bandas organizadas que tienen bases de datos. Y mm, muchas veces es gente que saben que es vulnerable porque o bien están en tratamiento psicológico o tienen mm, algún tipo de retraso o dificultad cognitiva, ¿no? Entonces, en sí, estas ocasiones también se aprovechan mucho. Vas a conseguir dinero para, por fin mm, vas a poder, ¿no? Que yo, mm. perdóname, Dani, pero muchas veces digo, parece que algunos sean psicólogos, Hombre, porque saben lo claro, que te tienen que decir y cómo analizarte. claro, si es que los estafadores, si son buenos, con que se hayan parado a entender cómo funciona la mente de las personas para buscar los diferentes tipos de rasgos de personalidad, sabes a quién puedes manipular y a quién no. Esto es como ¿Sabes? los hackers, ¿no? Que hay los hackers éticos, ¿verdad? Mm, Y sí, los malos. Pues aquí que sepas que mm, en tu profesión hay un tal poco cual. también parecido. Tal cual, hombre, a fin de cuentas, por ejemplo, los asesores que son de los políticos, de los líderes, o sea, hay muchos que son psicólogos precisamente porque, claro, tú al final necesitas seducir a una masa y poder llegar a conseguir votos, por ejemplo. Entonces, claro, Cómo tienes que entender cómo, influenciar, claro, cómo cómo, funciona la no es lo mente, mismo, las masas. claro, no es lo mismo convencer a gente que, por ejemplo, es más partida de votar a la derecha que a los de la izquierda. O sea, el cerebro ahí tiene rasgos de personalidad que son diferentes, que hay que tener en cuenta para precisamente los mensajes también cómo los vas a dar. Hay una historia detrás que por eso cuando hablábamos antes digo, es que en el momento en que puedes empezar a entender la mente para tu bien, te puede venir muy bien. Sí. Y obviamente, claro, la psicología se utiliza, o el conocimiento psicológico de la mente se utiliza tanto para bien como para mal. Psicópatas hay en todos lados. Entonces, Correcto. Mira, pues la escrito es mm, exactamente igual. Tú tienes las mm, herramientas y tú lo puedes utilizar como redes sociales para bueno o para malo, ¿no? Al tal final eso cual. es uno mismo el que decide Mm, cuál camino coger, ¿no? Pues esto es un poco ujú, similar. En mi caso, por mm, ejemplo, yo he elegido escoger el camino de intentar ayudar a la gente que no tenga miedo a Hacienda, pero hacer las cosas bien. ¿Por qué? mm, Porque quiero dormir en mi casa tranquila. mm, Otros, pues a lo mejor dirán, pues, bueno, otros no, la gran mayoría lo que hacen es informarte de cómo hacerlo para estafar todo lo que puedas o dejar de pagar o lo que mm, sea. Yo al ujú, final, lo siento, pero lo que hablamos antes, mi mente llega hasta un límite mm. y no Sí, quiero preocupaciones y menos por terceras personas que no depende de mí lo que hagan o dejen de hacer, ¿no? Entonces tal esto cual. también es el camino, elegir el Mm, conocimiento lo tengo. ¿Podría hacerlo modo mm, off de que nadie se mm, entere? Podría, pero mm, ¿tengo la necesidad real o quiero pasar por eso? Mira, a muchos de claro. mis clientes les pasa Mm, que cuando les hacemos el informe, les mm, revisamos años anteriores y a lo mejor nos sale que han dejado de tributar importes a Hacienda. mm, Te lo prometo que esto es cierto, ¿eh? En las ujú, reuniones que yo hago con ellos me dicen, ¿tú qué harías? Digo, yo lo tengo muy claro, porque el importe es muy bajito, pero yo soy fiscalista y puedo vivir mm, con esto. Ahora bien, ¿tu mm, salud mental te permite vivir con esta pequeña deuda con Hacienda por si bien? Y me dicen, no. Digo, pues tienes la respuesta. claro. Riesgo prácticamente nulo, pero como Mm, tienen ese miedo que realmente nos lo han infundado las instituciones y al no tener el conocimiento, todavía es mm, como que lo explotan más, ¿no? Pues juegan claro. mucho con esto. Es que, claro, las instituciones lo mismo, es decir, saben, o sea, juegan con el conocimiento de la mente. Entonces, claro, al final, si tú mandas una serie de mensajes, es mucho más sencillo protegerte de que, pues eso, de que no quieran no pagarte, de que quieran saltarse la ley. Entonces, Bueno, mira los eso, titulares, ¿no? Que se suelen utilizar, siempre tienen que ser llamativos y claro, luego entras y dices, pero si no habla de nada de lo que pone en el titular. claro. Esto ocurre con las criptomonedas. Hicieron un análisis Mm, de cómo se veían en los medios, ¿no? Y mm, entonces veías como en los medios generalistas utilizaban estafa con criptomonedas y mm, la estafa no tenía nada de cripto, era una estafa mm, normal que se había mandado, ¿no? mm, Pero boom, ¿no? La utilizaban como palabras así súper con connotación negativa. Y las mm, mismas noticias te ibas a medios técnicos y mm, para nada, ni te hablaban de esto, es que ni le prestaban atención porque veían que sí, es un titular, pero no me aporta, ¿no? ya, No me da nada de conocimiento nuevo, ¿no? Por decirlo de alguna claro. forma. Claro, es que hay una cosa que si lo saben, es que el cerebro humano lo que tiende para ser más efectivo de manera innata es a categorizar. Entonces, si yo utilizo determinadas palabras y las asocio a una definición cortita de algo, estoy haciendo que tu cerebro, que esto yo lo repita mucho, que tu cerebro decida, pues para ser más efectivo y seguir adelante, vamos a decirlo así, ¿no? Y estar bien, pues concretar. Entonces lo categorizas y punto. Y entonces, por eso al final vivimos en un país, ¿no? Donde parece que cada vez se está polarizando más a veces el pensamiento. Pues utiliza Claro, ese 100%. mecanismo. Hombre, si Claro. te fijas en mi presentación, has dicho que soy asesora en criptoactivos.
no en mm, criptomonedas. mm. ¿Por qué? Porque utilizar la palabra criptomoneda según dónde la tienen ya como Exacto. fuera, No pinta. vetada. Claro, Ojo, yo claro. también, porque yo soy defensora de la tecnología blockchain, ¿vale? Que es lo que te decía antes. Yo no es tanto las inversiones, etcétera, sino lo que me encanta es la tecnología. Entonces, a mí ya me va bien y también por eso la utilizo, porque es como mi granito de arena a defender esa parte, ¿no? De Mm, mí de democratizar, pues, todo esto, ¿no? Las oportunidades en este ecosistema. claro. Pero también es cierto que no es lo mismo Sí, usar una sí. palabra que otra. Claro, ahí sería lo mismo, ¿no? Es decir, realmente utilizar para criptoactivo, debemos intentar poner una palabra que tenga una categoría que la gente la asocie de una manera que también se relajen un poco. Porque si Sí. ya han infectado, claro, la palabra criptomoneda, entonces, claro, hay que ir por otro lado porque sabes que si no el cerebro humano, hasta que, si Va a ser fuera el un caso, hasta que bloqueo. claro, hasta que se le quite la cabeza que criptomoneda no es estafa en sí, ni es como todo lo malo, pues entonces, claro, tenemos que crear nuevas palabras. Eso es muy importante. Pero bueno, hablando de lo que decías de la democratización de la inversión, te quería preguntar cómo ves la democratización de la inversión en proyectos como blockchain y de qué manera la tecnología Web3, que me gustaría que le explicaras cuál es, o sea, qué es Web3 esto, está abriendo la puerta a nuevos inversores. A ver, hay muchos proyectos nuevos, ¿vale? Y ya no es solo a inversores, sino que, por ejemplo, a través de la tecnología blockchain, lo que se puede hacer, hay proyectos de Sudamérica, que allí hay mucha agricultura, que normalmente lo que pasa es que no les pagan hasta que tú, pues, recoges todo el campo, ¿no? Plantas y lo tienes todo, ¿no? Pues tú lo que puedes hacer es como tokenizar lo que sería la cuyita. Ahora no me sale en Ujú. castellano. La recogida. La Sí, la recogida, la Sí, cuyita, lo que sí. has, ¿sabes? Lo que has Lo que has plantado, ¿no? sembrado, Lo que has sí, sembrado, ¿no? Para mm, recogerlo, ¿no? sí, Entonces, hasta que ellos no lo recogen y lo venden, entonces tú puedes como tokenizar esa parte y decir: "Vale, ujú, pues yo esto como que voy a hacer un tipo de venta anticipada a través de un token". Un ujú, token no deja de ser lo que vulgarmente conocemos como criptomoneda, pero también están los tokens, que es una mm, representación digital de un subyacente. ¿Esto qué quiere decir? Pues que yo tengo un título digital que representa que yo soy dueño de parte de esa futura, mm, frutos que va a dar o lo que vaya a dar mm, ese cultivo, ¿no? Y entonces lo que sí, hago es que yo lo pago de antemano. ¿Eso qué mm, hace? Que ayuda a los agricultores a tener mm, una vida mejor. ¿Por qué? Porque realmente están como cobrando por anticipado. ¿Y esto por qué mm, lo podemos hacer? Pues porque nosotros desde aquí, desde España, dándole a un botón, en menos de un minuto podemos estar mandando prácticamente sin comisiones, como te ocurría desde una entidad bancaria, a una persona que esté en medio del campo, mm, en África o donde sea, ¿no? Entonces, esta es mm, una, por ejemplo, de las cosas que es lo que hablaba antes de los ODS, ¿no? Que puede ayudar a mm, el desequilibrio que hay a nivel económico, claro, ¿no? O, por ejemplo, las mujeres. Las mujeres mm, hay en muchos países que no pueden tener, por su religión, por su política, no pueden abrir cuentas bancarias ni pueden hacer nada, ¿no? Pues ujú, imagínate que ellas pueden tener su propia libertad porque claro, trabajan con la blockchain y tienen ahí su dinero y tienen sus finanzas y lo tienen todo, sin necesidad de que tenga que ser un hombre el que se la mm, abra o que le tengan que dar mm, permisos, ¿no? claro. O sea, Pero, proyectos así hay. sí, claro, es interesante, no lo había pensado yo toda esa parte también por ejemplo, ¿no? En diferentes países donde, pues eso, sí, no hay tanta libertad, en el caso de las mujeres, ¿no? Por ejemplo, sin independencia, que con esto Que podrían piensa tener. que aquí en Mm, España y en Europa, las cripto han llegado mucho más tarde. Es decir, en países sobre todo de Sudamérica o de África, se utilizan muchísimo de forma habitual, pero no como inversión, sino realmente mm, como lo que son, que es una forma de cambio, el famoso trueque, no dejan de ser un trueque. sí, Y además utilizan mm, las stable coins que se llaman, que son las estables, es decir, son aquellas que no tienen esa volatilidad, sino que mm, normalmente tienen la paridad euro-dólar. Entonces ellos ujú, se mueven y tú te vas por Argentina y la gente se vende las cosas con su billetera. ¿Por qué? Porque también es mm, una forma de evitar, bueno, ahora también en Rusia o Ucrania, ¿no? En países mm, conflictivos, es una forma de evitar la devaluación de sus monedas y los mm, bloqueos que están haciendo de no poder hacer envíos internacionales de dinero. Claro, claro, esto es una parte que a lo mejor no se ve tanto, ¿no? Pero existe y no, también ayuda a mucha gente a poder continuar y poder vivir sí, sin tener que, pues ya sea un régimen o ya sea una persona, ¿no? A mm. la que tengas que dar cuentas. Son cosas que no se ven tanto, ¿no? Que no, directamente no se ven nada la gente No, ¿no? que digo yo siempre de a pie.
Yo esto ni idea, ni enterado, ¿no? De toda la parte buena y positiva que tiene para yo creo la persona de a pie directamente, ¿no? Y escapar Claro. un poco de todo ese control que tienen los estados, ¿no? Realmente, y todas las historias que se ponen, como ahora la guerra, ¿no? En el fondo, como lo perjudicados que podemos salir económicamente cuando estamos Somos metidos en el, nosotros. claro, con todos nosotros, ¿no? Y si nos vamos a todo el tema de las criptos o del blockchain y todo eso, pues la tranquilidad que podríamos llegar a tener, yo creo, con toda esa parte. Claro, por Bastante. eso te decía antes que también nosotros tenemos que querer ser responsables de nuestras finanzas, ¿no? Mm, Quizá otros países, por lo que han llegado a vivir con las monedas, nosotros yo creo que tú y yo, ahí sí que poco hemos vivido de mm, devaluaciones, etcétera, ¿vale? O sea, en la mm, época cuando la peseta sí que a lo mejor mm, algo, pero tú y yo con el ya casi en el euro, digamos que prácticamente mm, esto no lo hemos vivido, ¿no? Pero el famoso corralito, cuando se vivió el mm. corralito, claro, tu dinero estaba en un banco y realmente se lo quedó un banco y tú te Sí, quedabas con una sí. mano delante y una mano detrás. Que tú Mm, aquí dices: "Esto es imposible, no va a pasar jamás en la vida". Bueno, tampoco pensamos que fuera a pasar COVID, ¿no? Ni ninguna cosa de estas, ¿no? Por decirlo de alguna tal forma, ¿vale? tal cual. Pero si ellos como ya pasó eso, y como saben que muchas veces deprecian monedas porque, pues, les apetece a los que toca, ¿no? Porque aquí no voy a entrar Sí, en sí, sí. política ni voy a entrar en nada, ¿no? Mm, De golpe pierden valor. Entonces, ¿qué mm, es lo que hacen? Su refugio es USDT o USDC, es decir, monedas estables, lo que sería el equiparable al euro o al dólar, pero en cripto. Pero no lo ujú, utilizo como inversión, sino lo utilizo como refugio de mi, mm, de mi dinero para que no pierda valor. ¿Por qué? Porque si no baja el valor y ya me quedo, ¿no? En Venezuela, que le ha pasado, mucha gente que estaba mm, bien situada con pues, mm, clases realmente medio alta, que de golpe todas mm. sus posesiones pasan a valer nada. ¿Por qué? Porque ya interesa para que no puedan vender, no se puedan ir y todo esto, ¿no? Sí, Si todo sí, lo sí. tuvieras como en cripto, ¿no? O en la blockchain, pues Mm, podrías tener un poco de respaldo. Por eso toda esta gente, todas estas culturas están más adaptados y más preparados y las han cogido antes que nosotros. Aquí si mm, hubiésemos a lo mejor sufrido pues un corralito o algo similar, la gente empezaría a cambiar el chip, ¿no? Pero también claro. nos lo ponen muy fácil, es muy fácil pagar con el reloj, ya casi Mm. no queda efectivo. Ya, no, no, no. Antes todo el mundo se movía en efectivo porque decía que, ¿por qué tengo que dar cuentas de lo que hago o dejo de hacer, no? O sea, a ellos qué le importa, Mm, hasta la gente mayor con tal de no mm, darlo, sacaba sí. su pensión en, ¿sí o no? Mm. Al Sí, sí, banco, sí, saca ahora su pensión en dinero efectivo y ahora nos quieren mm, hasta prohibir el efectivo. Ahí no, es donde iba yo, ¿qué es? ¿Privacidad o control? no, claro, y ahí sí que veo el control porque, fíjate, yo ahora ya veo a la gente que asocia tener dinero en efectivo a esta persona no lo declara, Claro, directamente. Ya no hay ¿pero por opción a que qué? sea Ahí es exacto. donde voy yo, y eso es lo que se está haciendo como que la gente, ¿no? ¿Tienes un banco en el extranjero? No quieres declarar. Y a mí hay Mm, gente que me viene preocupada y me dice, es que quiero tener un banco fuera. Y claro, ¿qué mm, puedo hacer? Y le digo, pues tenlo. Pero ¿y qué me van mm, a decir? Digo, no te van a decir nada. Si tú cuando te toca que tienes intereses lo declaras, pues lo declaras y nadie te puede decir nada. Eres libre de utilizarlo, por mucho que tengas esos inputs mentales de que te parezca que mm, estás haciendo algo como un mm. delincuente, ¿no? Por Claro, decirlo de sí, alguna sí, forma. sí. Pero bueno, que es lo que te han enseñado a pensar en el fondo, no es lo que te han inducido. A fin de cuentas va un poquito por ahí, Es lo que realmente. has normalizado. Ujú. Y luego, el papel que juega la educación en lograr una adopción masiva de las tecnologías Web3 y las criptomonedas, ¿qué papel juega toda esa A ver, educación? Y piensa y a años qué vista, no sé, o cómo se puede pensar esto, claro, porque qué mm, educación financiera tenemos. como la psicológica, cero. Cero, Ninguna, ninguna. ninguna. Mm. ¿Pero interesa tenerla? O bueno, ¿o les interesa que la tengamos? Nos llamarían conspiranoicos, ¿no? Pero yo siempre he pensado que no, obviamente. Yo solo te Mm, digo que, y yo esto sobre todo es desde que estoy en este mundillo, ¿por qué? Porque veo mucho más la parte de la gente que invierte, etcétera, es la que más me viene, ¿vale? Entonces, al mm, final te acabas fijando cosas y sobre todo chavalitos jóvenes me vienen que han ganado, no han trabajado nunca a lo mejor y han mm, ganado pasta en cripto. mm, Hola, pero es que, ¿cómo voy a pagar tantos impuestos? Y digo, perdona, si tú has comprado y mm, has vendido. Que la mm, gente que curra 8 o 12 horas al día, mm, realmente por su tiempo, por su esfuerzo, sí que paga impuestos, que puedes llegar a pagar la mitad de lo que estás generando. Claro, mm, entonces ahí te hace pensar, ¿qué interesa? Que la gente simplemente lo que haga es como todo el mundo, ¿no? Me pongo aquí
las mm. orejas, ¿cómo es esto, no? La Sí, visión bueno, lo esta que que se es ven los como caballos, ¿no? Visión sí, túnel como los esa. caballos, ¿no? La visión Mm, túnel, ¿y yo qué hago? Lo que hacen los demás. ¿Qué me han enseñado? Que cuando acabas el mm, cole estudias y mm, trabajas y gastas, y te casas y tienes niños y sigues gastando. Y todo tiene mm, que ser así. Y el que se desvíe, malo, no es lo normal, mm, ¿no? mm, Claro, todo eso va a base general, va a los tipos más altos, son los que tributas por todo. mm, En cambio, si a ti claro. te abren un poco la visión y te quitas esta aversión al riesgo de Mm, decir, ostras, es que si yo invierto aquí tengo un riesgo, pero a lo mejor empiezo a invertir poquito y resulta que voy ganando y me va unos ujú, tipos en la renta que sin yo hacer nada puedo generar unos ingresos pasivos. Es como la gente que a lo mejor invierte en inmobiliario, ¿no? Realmente mm, está invirtiendo en inmobiliario que lo suyo le cuesta, pero ¿para qué? Para generar ingresos pasivos y el día de mañana a lo mejor mm, no tener que estar esas 8, 10 o 12 horas. Pero claro, ¿eso tal cual. interesa realmente? ¿O Mm, nos interesa más seguir? Si ahora hasta los autónomos somos autoempleados, sí, porque ya ni siquiera nos dejan elegir lo que pagamos de sí, sí, autónomo. Ahora ya, si total, ganas total. más, me pagas más. Sí, así estamos, sí, sí, total, total, Cuando claro. antes teníamos la libertad de elegir, no, yo Mm, pago menos, pero porque yo lo decido. Y el día de mañana, vale, tendré menos, ya me buscaré yo la vida. Ahora ni eso, tampoco ahora nos no. dejan. Y antes de nosotros estaba en los que, bueno, que mi padre lo era, profesión liberal, tú te declarabas como profesional liberal y entonces Sí, no pagabas, o sea, tú no tenías seguridad social y ya está. No correcto. pagabas autónomos Porque estaban y las no tenías que, mutualidades. claro. Y entonces Sí, tú pues te sí, hacías tu seguro privado y se acabó. Y no sí. Y tenías la gente jubilación. decidía qué hacer y ya está. Yo no tengo jubilación, ¿por qué? Porque me la he montado yo, ¿no? Sí, sí, sí. Cambio, todo Y esto, si luego, te fijas, cada vez lo van como acotando mm, un poco más, ¿no? sí, sí, bueno, ahí ya entraríamos, ¿no?, en debates porque es, ¿no?, si es por su mala gestión o qué. Pero bueno, sí, lo que vemos es que lo interesante es saber que lo van acotando, ¿no? Y que por eso seguramente todo el tema blockchain, criptomonedas, todo esto lo intentan un poco envenenar porque realmente es una salida que a ellos les Sí. impediría seguir pudiendo acotar hasta que ellos de alguna manera no estén como mucho más desarrollados como para incluso ahí acotarnos también, ¿no? Y no y Eh, no y no y no mm, podrían. O sea, porque hay una mm, parte descentralizada que quien quiera siempre va a estar en descentralizado. O sí, sea, y ahora mismo van a coexistir, y entonces tú mm, decidirás si quieres o no quieres. Depende del nivel financiero que tú quieras. Si quieres libertad mm, financiera plena, lo que mm, conlleva también riesgos, de mm, que tú eres el que decide y tú eres el que custodia tu propio dinero, para lo bueno y lo malo, lo mm, que hablamos antes, o sí, quieres que siempre tener ahí un respaldo, ¿no? Que digas: "No, mm, este me garantiza que si pierdo la llave me va a dar mi dinero", ¿no? mm, Y claro, luego, pues, estará el jugar entre medio de las 2 aguas de, bueno, yo quiero mi libertad, pero como no he nacido con esto, mm, tampoco me la voy a jugar, ¿no? Que luego el culpable mm, soy yo, ¿y cómo voy a aceptar yo la culpa mía de haber perdido el dinero? Mejor tal es cual. que haya un corralito y que es por culpa de otro, ¿no? Sí, sí, colocar la culpa afuera, aunque me vaya a arruinar. Muchas, eso sí, el miedo a la libertad, que lo decía Eric Fromm, que es un psicólogo también, ya antiguo, hablaba un poco de eso, el miedo a la libertad, como a veces parece curioso, pero preferimos culpar a otros de nuestra desgracia que tener nosotros la responsabilidad, cuando precisamente si tenemos la responsabilidad quiere decir que tenemos también la llave para que no vuelva a pasar. Pero no, mejor que Correcto. la tenga otro y morir de ansiedad por todo ello. Sí. Tal cual. Sí, sí, Por sí. por eso al final aquí también es que cada uno decide lo que se sienta cómodo. No tiene por qué Mm, ser ni una cosa ni otra, ni está bien una ni está mal otra, o sea, que cada uno sea libre de elegir, mm, pues, ahora, siempre con formación, ¿no? Que es lo que mm. hablábamos, que es lo que precisamente falta. Mm, Formación para aprender a cómo utilizar las cosas, a mm, calibrar los riesgos y un mm, poco, pues, al final tomar decisiones, pero decisiones que realmente estén argumentadas por un criterio que tú has tenido realmente la forma de investigar, de analizar y te has equivocado. Pero si tú te equivocas mm, habiendo analizado, investigado y teniendo unos argumentos, pues no pasa, sí que pasa, pero digamos que no te sientes tan culpable como si dices: "Ah, el vecino me ha dicho que haga esto, sí, yo sí, lo he no, hecho", ¿no? o O no te sea, sientes a veces sí, claro, o tan impotente. Al final el desconocimiento y culpar a otros tiene la parte donde tú te quedas como eso sin poder mover, colapsas porque no te puedes mover, ¿no? Al final culpas al otro, pero te quedas sin recursos, sin nada, eres nada, ¿no? Lo vacío. Entonces eso muchas veces es muy deprimente. Entonces es peligroso en ese sentido también. Y cuando hablabas de eso también yo pensaba, ¿no? En, bueno, hay muchas empresas tradicionales, muchas personas que no hemos nacido ya con todo esto, eh,
bueno, ya en marcha, ¿no? Y bueno, yo creo que muchos sí que pueden estar considerando, o si no, en la medida que se van enterando, van a considerar adoptar tema blockchain o criptoactivos. Y yo no sé qué recomendación les darías, ¿no? Desde el punto de vista legal y fiscal a estas empresas más Bueno, tradicionales. sí, a ver, si son empresas, básicamente lo principal es contar con un asesor profesional Mm, y que entienda del tema, es decir, mm, que esté especializado. Por mucho que alguien sea el mejor mercantilista, fiscalista o contable del mundo mundial del tradicional, no mm, quiere decir que vaya mm, a entender este ecosistema, ya. ¿vale? Eso punto número uno, Mm, porque además yo lo he vivido. Y es muy difícil porque es lo que te decía, ¿no? O sea, te rompe los paradigmas, entonces no es lo mismo que entender otra cosa. Con lo cual, acudir a profesionales que realmente entiendan de la materia. Y luego estos ya te derivarán a tradicionales o trabajarán de la mano, ¿no? Como hacemos nosotros en modo cripto, mm, trabajamos de la mano de los mm, tradicionales, ¿no? Y luego intentar, por mucho que vayas a un profesional, informarte en la medida de lo posible, informarte. Pero mm, con entidades u organismos que realmente estén acreditados, ¿no? mm, Que porque aquí también hay mucho intrusismo, como cualquier sí, tecnología nueva, muchas veces se mete gente, pues también hay mucho influencer, mm, mucho, ¿no? Un poco sí, que se meten ahí sin saber y sueltan a veces barbaridades, ¿no? Por eso también mm, salió ya hará un año o 2, ¿no? La ley audiovisual de creación de contenido, mm, ¿no? Que todos los creadores de mm, contenido tienen cierta responsabilidad sobre pues sobre su sí, sí, comunidad y sobre lo que digan, ¿no? Pues hay que sí, ir con cuidado también, siempre contrastar, ir a la fuente. Y yo siempre mm, digo, como en la vida, ¿verdad que al final vas al que piensa en azul y piensa en rojo para mm, tú formarte una opinión? Pues sí. un poco parecido, ¿no? O sea, crearte tu propia. Sí, sí, tu propia composición de la realidad también. Y fíjate, es curioso porque estabas hablando de cómo en realidad el Estado lo que se pone es a un poco también con esta nueva ley, ¿no? De los youtubers y todo esto, ¿no? Que tienen muchos seguidores para penalizarles sí, de tal manera en la que si dicen algo que no toca, pues bueno, tengan unas consecuencias, ¿no? Y cuando estábamos hablando tú y yo de, bueno, nos han enseñado tema de fiscalidad desde pequeñitos, por ejemplo, ¿no? O psicología, que decíamos que no. Es que fíjate, ¿no? Incluso con esto, o sea, el mensaje que da, y creo que esto es importante para que todo el mundo sepa para pensarlo, el mensaje que da el Estado es, los malos están fuera y vamos a poner leyes para que no topéis con ellos y entonces os pase algo malo, cuando la realidad es, no haría falta acotar nada. Si tú Si enseñas aprendiésemos, cómo ¿no? funciona. Claro, si tú enseñas cómo funciona el cerebro, la psicología, todo esto, los rasgos de personalidad, y tú vas integrando, te vas conociendo y te vas pudiendo analizar, entonces tú ya vas también colocando en el otro lo que puede estar en juego en esa persona. Y Totalmente no de hace falta, acuerdo. claro, y no hace falta estar llenos de miles de leyes. Pero esto al final es como, y aquí me voy a meter donde no tengo ni idea, pero en la sanidad. Mm, Si hiciésemos una buena prevención, ¿no? Y una también. buena Claro, divulgación claro. de nutrición, de deporte, de salud mental, de todo, a lo mejor no Mm, llegaríamos a los extremos de mm, gastar millonadas en operaciones, en no sé qué, no sé cuánto. ¿Por qué? Porque mm. concienciamos antes. Esto lo hicieron muy bien con lo de ponte el cinturón, protege tu vida. Sí, Eso sí que lo supieron meter bien en la cabeza. Porque sí, la gente de hoy sí, en día se sube a un coche, antiguamente mucha gente iba sin sin cinturón. cinturón. El de O sin detrás, yo. casco. A mí todavía cuando Sí, me dicen que hay gente que iba sin casco, ¿no? O sin sí, cinturón, a mí es como que no me entra en la cabeza, ¿no? Decir, pero eres capaz, también sí, porque mis padres desde pequeña era subirse al no. coche y, ¿te has puesto el cinturón? No, pero eso más, ¿no? Ya, Todo ya, lo ya. demás. Entonces, Ahora, pues, claro, a lo mi- mejor en generaciones de antes no ha calado, pero en las de ahora sí, ¿no? Entonces, Sí, esta sí, sí. es la mayor defensión que tenemos, el que nos den las herramientas, no que nos Mm, estén ahí dando una red mm, de mm, salvarnos, ¿no? Y encima que digan que es claro, somos el estado del bienestar, porque lo que hacemos es que no tengas problemas y te protegemos. Bueno, ya, pero ¿contra mm, qué me proteges? Porque yo lo que quiero saber es conocimiento, enséñame. Luego ujú, protégeme, pero enséñame a ujú. detectar que me tienes que proteger de eso, ¿no? Nadie Claro. enseña cómo detectar un estafador. Sí, sí, ¿No? sí, O sí. nadie enseña, ¿no? A estas cosas. Bueno, Claro. esto ya es irnos por. Bueno, pero tiene mucho que ver precisamente con esto, porque incluso son muchas empresas tradicionales tienen empresarios muy tradicionales, como se diría, Ujú. ¿no? Como si fueran muy, muy terrenales, muy de campo, ¿no? Y entonces, todo esto sí que creo es importante porque es
el trocito que les falta para poder saltar a algo pues que les pueda venir mucho mejor, que les pueda sentar mucho mejor, que les pueda dar mucha mayor tranquilidad, seguridad, o incluso que les pueda dejar que les pueda dar mucha amplitud de miras a la hora de cómo gestionar lo suyo propio, ¿no? Lo que Y a pasa que nosotros aquí también. sí que hay un Mm, problema a nivel de empresarial, económico, etcétera, y esto seguro que tú vas a entender mejor que yo. Y es que, por ejemplo, cuando hacemos automatizaciones, no las hacemos para trabajar menos. mm, Seguimos trabajando lo mismo, ¿no? Para intentar ser más productivos. Cuando mm. utilizamos la IA para algo, guau, he encontrado la IA, sigo trabajando las mismas horas, ¿no? Sí, Y lo que sí, sí, hago sí. es producir más, ¿no? Entonces no Mm, nos da tiempo a decir, no, no, es que yo lo que quiero es cuáles son mis prioridades en la vida. Mi prioridad a lo mejor es tener tiempo de calidad conmigo, con mi familia, con mm, quien me dé la gana. Mi mm, prioridad como CEO, como director de negocio, debería ser tener en mi agenda el aburrirme para pensar hacia dónde va mi proyecto. ¿Lo estoy haciendo mm, bien? ¿Lo estoy haciendo mal? Claro, nos mm, están poniendo tanto estrés, tanta burocracia, tantas redes sociales, tantos estímulos diarios que los propios mm, empresarios van así. Porque mm, encima es que conseguir pagar un sueldo hoy en día de una persona trabajadora, que esto mm, es otra, ¿por qué nos delegan pagar a los empresarios la seguridad mm, social? ujú. Porque no Sí, sí. interesa que sepan, ¿no? O sea, porque Mm, la mayoría de trabajadores dicen, es que me paga poco. No, mm, pero mira yo cuánto estoy pagando por ti. Yo doy ujú. clases de formación y orientación laboral también en un grado medio de danzas urbanas y cuando les Mm, explico esto dicen, pero me estás diciendo que casi el 50%, porque el 38% más o menos de mi sueldo tú lo tienes como más coste para pagar a la seguridad social. mm, Sí, claro, entonces mm, son impuestos realmente, ¿no? Entonces, claro, los empresarios van tan ahogados por poder continuar, por poder tal, que no, ni siquiera tienen esa visión de pararme a mm. Claro. avanzar, a mirar o a crear, ¿no? Cosas Sí, sí, nuevas. claro, sí, sí, van ahogados porque, bueno, psicológicamente están bueno, mucha gente está sobrepasada. Al final, fíjate, lo que dices, el estado de bienestar, ¿no? En el fondo estás asociando lo que es no tu propio estado de estar bien, ¿no? Que sería en base a lo que te enriqueces, a lo que te metes dentro, que sería, pues, a todo lo que integras, tanto por alimentación, digamos, como también a nivel cognitivo, ¿no? De conocimiento, pues no, ellos lo asocian a estar bien, estarás bien con el estado. Entonces, claro, es el Estado el que te da bienestar. No que tú puedes tener tu propio bienestar por ti Y mismo, más allá del conseguirlo Estado, y sin más allá del necesidad de ser materialista y sin necesidad de claro, que ahí es donde entraría toda esta parte que hablamos, ¿no? De la libertad, ¿no? Con todo este tema de los criptoactivos, del blockchain, ¿no? Como toda esa parte de estar bien uno mismo, tener un estado bueno, es en la medida que tú puedes tener mayor responsabilidad sobre tus propios actos, porque precisamente gracias a eso, si algo sale mal, está en tu mano está en tu aprenderlo mano. para que no vuelva a pasar. Pero la historia va fuera de eso. Por eso decíamos, ¿no? Que esa parte es complicada. Y bueno, por último, estamos sobre la hora. Te quería preguntar, ¿no? Un poco también sobre el futuro de la criptofiscalidad, hablando de esto, ¿no? Mirando hacia el futuro, ¿cómo imaginas la evolución de la fiscalidad en el ecosistema digital, especialmente la que está relacionada con los criptoactivos? A ver, hay mucha gente y se oye que lo que dicen es que quieren poner como unos impuestos sobre ganancias no realizadas, unos tipos fijos, etcétera. Pero Mm, claro, yo la realidad es que lo veo muy lejos que vayan a regular algo, ¿vale? mm, Y dentro de lo que cabe, tiene más o menos sentido cómo lo están o sea, cómo se está tributando ahora. De hecho, tiene sentido. ¿Cuál es el problema? Que la gente no conocía las reglas del juego antes de entrar en el ecosistema, ¿vale? mm, Es decir, yo veo normal que si yo metí pues 300 euros en 2017 para tener un Bitcoin y ahora mismo saco ese Bitcoin y me compro una casa, pues que tenga que tributar por la ganancia, porque realmente he obtenido una ganancia, ¿no? mm, Pero claro, esa persona por desconocimiento no lo sabía. Entonces hay mucha mm, gente que ha hecho un montón de permutas de transacciones sin saberlo. Entonces al final es simplemente pues que pongan, cuando se pongan las reglas del juego, que las pongan entendibles, que es que uno de los principales problemas es que cuesta tanto entender, si a mí a veces me cuesta entenderlo, ¿no? Y me mm, dedico a esto, pues mm, la gente, los usuarios de pie de calle, ¿cómo van a mm. entender lo que tienen que hacer o dejar de hacer? Al final es confiar en una tercera persona, pero confías en esa tercera persona, pero la responsabilidad nunca deja de ser tuya, ¿no? Claro. Entonces, la verdad es que no le veo mucho, entre tú y yo, No. Mm, mucho futuro,
Porque esto no. es como el código mercantil, que hace en 2012 lo iban a reformar. ¿En qué año estamos? En el 25, ¿no? Pues eso. Bueno, ya, o sea que nada. Claro, a ver, yo creo que mira lo que hablábamos antes, eh, en la medida en la que al Estado, por ejemplo, también algo ya le convenga, porque lo que tú estás diciendo es, bueno, en realidad no nos lo ponen fácil para al final poder entender todo eso. Lo que estamos diciendo de por qué nos han enseñado tema fiscal de pequeñitos, tema de finanzas, tema de psicología, ¿no? Claro, ¿por qué no lo han hecho? Pues por algo de pues, cosas parecidas. Al final no interesa porque al final si tú otorgas mucha libertad mental de conocimiento a las personas, tú la otorgas y entonces pones en riesgo tu estabilidad como Estado. Si se la buscan ellos, pues Sí. bueno, ya se la buscarán, pero si yo la otorgo, no, ¿no? Y entonces yo creo que ahí es donde está, ¿no? El futuro, pues como dices, no puede ser bastante jodido en ese caso, porque yo no sé en qué medida vamos, tendría que cambiar el sistema un poco, ¿no? Este sistema, no sé, con qué tipo de personas gobernando, ¿no? Que de verdad les gustará esto o les interesará o mirarán por el bien de las personas, que Sí, es algo que yo veo como al que no. final estamos como polarizando la sociedad cuando dices, pero si al final hablas con un lado y hablas con el otro y todos lo que quieren es algo bueno, ¿no? O sea, Mm, mucha gente mm, estamos en extremos diferentes en temas como la educación. Cuando dices, mm. ¿por qué me la estáis cambiando cada 2 por 3 si se supone que es un pilar básico de una Sí, comunidad, ¿no? Entonces, sí, sí. pero bueno, Bueno, también se sirven de las distracciones, ¿no? De decir, claro. yo tenía un amigo que decía, mientras hayan redes sociales y haya fútbol, nadie va a salir a la Mm. calle. Ahora es mientras haya el Gran Hermano, ¿no? La Isla de las Tentaciones, Bueno, mientras haya todo eso. sí, todas esas cosas. Yo es que, ¿sabes qué pasa? Que no veo la tele, con lo cual, Ya, cero. pero yo que estoy mucho en redes sociales con todo esto de la divulgación también ahí, claro, Ah, es que bueno, te sale claro, en porque todos luego lados, todo ¿sabes? todo acaba también en Claro, claro, claro. Ya, tú puedes no ver la tele ya, que lo han hecho de tal manera que aunque no lo veas, el mensaje te llega por otro lado y para buscar a ver si te seducen. O sea, está todo muy. O sea, entonces, bueno, al final también el mundo, la gente poderosa, tiene rasgos psicopáticos, un porcentaje altísimo. Por lo tanto, tiene una frialdad ahí es decir, hay muy poca consideración hacia el ciudadano. Entonces, esto, si todo el mundo lo va teniendo en cuenta en lugar de claudicar y decir, bueno, pues nada, sometido a todo esto, ¿no? Es lo que estamos hablando un poco, es que por eso hay canales de YouTube y hay divulgación. Desde, no, busca conocimiento, no fiarte de una persona, un ideal e invertir, por ejemplo, no en criptomonedas porque te lo dice uno, no, buscar el conocimiento para luego tú ya decidir libertad, alguien que sí, te dé conocimiento, no que te dé consejo de lo que tienes que hacer o te diga lo que tienes que hacer a través de él, ¿no? Creo que es importante. correcto, Mm. sí. Tomar Bueno, las decisiones con conocimiento de causa al final. total, total, sí, al final, bueno, es lo que es la etapa adulta, ¿no? Cuando llegas a ser adulto, el cerebro ya está formado, en teoría es que estás preparado para empezar a permitirte tomar las cosas, pues, tus Pero decisiones cada desde tu cada vez está responsabilidad. menos preparado. Está para Mm, unas cosas está preparado antes y total, para claro, otras, ¿no? Que a para veces nada. dices, Mm, pero bueno, el sí, mundo sí, al revés. sí, 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 Ciclos, ciclos de la vida. eso también hay que saberlo, que todo tiene sus ciclos, ¿no? Y que las cosas vuelven, que Sí, eso se ve mucho en la moda para la gente que lo sepa, que lo verá en la sí. moda, pero eso pasa en todos lados. Pero bueno, nada, Sandra, muchísimas gracias por todo esto. Espero que a la gente le interese porque es algo nuevo que quería subir al canal también, todo este tema blockchain y criptomonedas, incluso un poco más en la empresa también, en dar a conocer en que la gente, si tiene ciertas inseguridades, que se apoye en empresas, ¿no? También como vosotros, que pueden asesorar y pueden ayudar a que las cosas se hagan bien realmente. Incluso tu propio podcast donde habláis de todos estos temas, creo que es importante, ya lo pondré luego en la descripción, que la gente lo tenga porque al final es un poco ayudar a que mejore el conocimiento de todo esto y eso al final a nivel psicológico, a nivel salud mental también es muy positivo, por eso quería que esto sucediera hoy, ¿no? Y subirlo a mi Sí, canal. porque además también aprender, ¿no? Ahora que te he dicho que a mí estas cosas de Mm, neurociencia y tal, soy un poco friki y me encantan, ¿no? El otro día mm, justamente escuchaba esto, ¿no? Que intentar hacer algo diferente o aprender algo diferente que te cueste, lo que hace es que generas mm, nuevas conexiones neuronales, ¿no? Que luego ujú, te mm, dan, te dan un mm, soporte en el resto, ¿no? Y te hacen mejorar claro, la claro. calidad Mira, el cerebral. ejemplo, yo siempre lo digo, el ejemplo se ve muy fácil, lo digo más en consulta con mis pacientes, ¿no? Pero bueno, como un niño cuando empezamos que no caminamos, al final el ir intentando cosas, entendiendo que
probar y fallar es algo que te va a hacer crecer en el fondo, ¿vale? Pues ese ejemplo ahí trasladado a lo actual, a las personas adultas, por ejemplo, es lo mismo. Pero ¿qué pasa? Que hay una cosa que a mucha gente le pasa, mira, yo esto así te lo comento, ¿no? A nivel de personalidad, que muchas veces cuando nos han educado los papás, el tema de el niño tiene que explorar. Pues cuando te pones a explorar, si los papás tienen muchos, muchos, muchos miedos y entonces cuidado, no, tal, no sé cuántos, claro, lo que le estás dando a entender al niño, ¿vale? Es que cuando él intente algo que a sus padres les violente, como lo hagas y no salga bien, mirarás hacia atrás a ver si ellos te pueden ayudar a cogerte emocionalmente, a tratarte con empatía y cariño, pues verás que no están. ¿Qué provoca esto? Que entonces no te salgas de lo que llama la gente, que a mí no me gusta, pero bueno, lo que se llama la zona La esa de confort. normalidad. Sí, no, no, claro, la normalidad, esa zona que se llama confort, que a mí no me gusta porque en realidad no es zona de confort, porque si no, no te querrías ir de ahí. ¿Sabes? Me dice, no, quiero salir de mi zona de confort, y entonces algo no te estará gustando de dónde estás. O sea que De mucho verdad. confort no hay. Cierto, cierto. Claro, pero bueno, se ha establecido ese nombre ahí y bien. Y claro, pues yo cuando hablamos del futuro de las cosas nuevas, ¿no? Es decir, claro, hay mucha gente que por personalidad, por lo que se ha pasado en la infancia, su cerebro va a predisponerse a rechazar eso. Y esto es muy importante que la gente también lo tenga en cuenta. ¿Por qué? Porque si tú ya sabes que eso te puede pasar a ti por tu historia de vida, entonces cuando lo vayas a sentir, no es lo mismo sentir el miedo ese y señalando que es algo malo, que tú no vas a tener la capacidad a sentir que esto puede ser producto de lo que has vivido y que por lo tanto es más una fantasía que una realidad. Subconsciente. Claro, y que lo que necesitas es un respaldo, que en este caso no se llamarán papás, ¿vale? Pero se puede llamar, por ejemplo, seguir en tu trabajo hasta que consigas elaborar lo otro y luego ya cambiar, tener unos ahorros, ¿no? Es como dónde colocamos los padres que nos van a cuidar cuando damos un salto a algo nuevo por si sale mal, ¿eh? Y a día de hoy, pues se podría llamar eso, ¿no? Un trabajo que tienes de antes de cambiarte. Así Sí, que es muy interesante. Por eso esto ha estado perfecto. Pues bueno, Sandra, te dejo ya con tus reuniones también. sí. Muchísimas gracias por este momento y Nada, a bueno, ti seguiremos en contacto nosotros. Espero que a y la gente les tanto. guste. ¿Vale? Venga, que vaya Bueno, muy bien. Chao, chao. igualmente, chao.